El diario de Eliseo. Autor Juan José Benítez, parte 18. Muerte en Nazaret 329. Vagué por los caminos durante 2 días y en la más absoluta soledad. Me acusé de todo. Mi cabeza era en tinieblas. ¿Cómo pude? ¿Por qué no lo defendí? ¿Por qué me escondí? Mi amigo había muerto, no tenía nadie más. ¿Qué podía y sobre todo qué debía hacer? ¿Qué sentido tenía aquella maldita misión? Eché de menos a Jasón. Él sí habría actuado con generosidad. Él me habría aconsejado acertadamente, pero estaba donde estaba. Finalmente, no sé cómo, fui a llamar a la puerta de Ame, el burdel de las leprosas, el Migdal. Allí me acogieron, no preguntaron, me emborraché día y noche, pero las imágenes de Quesir y Sal, reventados en las aguas del arroyo de Nazaret, no desaparecieron de mi memoria. Tuve pesadillas. Despertaba en mitad de la noche, sudoroso y espantado. Gritaba como un loco. Las leprosas acudían en mi auxilio y me acariciaban. Me acosté con todas. ¿Qué importaba? ¿Cómo pude abandonar a mi amigo? Repetía sin cesar. Fui un miserable. Soy una rata. Cuando se terminó el dinero, el chulo me puso en la calle, muy amablemente, y me recomendó que regresara, pero con la bolsa llena. Y dijo algo más. Yo también quiero probar tu fascinus. Las chicas están fascinadas. El muy miserable lo dijo en latín, y me guiñó un ojo, pardiez, además de chulo, maricón. Alguien guió mis pasos, estoy seguro, y el viernes, 11 de marzo del año 29, entré en la casita en Saidán, y regresaron los recuerdos, en manada. Terminé tumbándome sobre la paja en el nivel superior y llorando como un niño. Así pasó el tiempo, no sé cuánto. Estaba dispuesto a dejarlo todo. Volvería a la cala del hombre rojo, activaría la cuna y retornaría a mi tiempo en el siglo XX. Después abandonaría la nave en el mar, muerto, y escaparía lejos. ¿Qué me importaba Curtis? Pero, al momento, la razón se ponía en pie y argumentaba. Eres un soldado. Hiciste lo que debías. Lo importante es el cilindro de acero y las nuevas muestras biológicas del maestro y su familia. Esas son las órdenes. Eres un soldado. Cumple con tu deber. Y mi mente se retorcía, incapaz de ver la luz. ¿Qué podía hacer? Y en esas estaba cuando llamaron a la puerta. Era Felipe, el intendente. Me abrazó entre lágrimas. Pensaron que había muerto en la reyerta con los matones de Ismael, el jefe de la sinagoga de Nazaret. Me buscaron inútilmente y, entre lágrimas y suspiros, narró lo ocurrido a partir de la dramática mañana del sábado 5 de marzo. Jesús fue curado por Felipe, nada grave, algunas costillas rotas y moratones por todo el cuerpo. El maestro no habló, su rostro aparecía grave. Aquel fracaso lo desmoralizó. Y se retiró a lo alto del Nevi. Allí permaneció hasta la caída del sol. Los íntimos estaban atemorizados. Los reventadores podían volver. Y prepararon los gladius. Andrés solicitó calma. Era importante hablar con el rabí y tomar una decisión. Al anochecer volvió el Galileo y hablaron.
Abandonarían la aldea el día siguiente y regresarían a Saidán por caminos diferentes. Los evangelistas y Abner por un lado, y las mujeres y los íntimos por otro. No convenía provocar nuevos incidentes. Después, ya anochecido, buscaron los cuerpos de Sal y Quesil. Yo ya había abandonado la aldea. Los encontraron y los sepultaron de madrugada. Quesil en el cementerio de Nazaret, Sal en lo alto del Nevi. Así lo dispuso el maestro. El noble perro tenía 3 años y 3 meses. Yu lloró sin medida, y al alba, sin dormir, Jesús y su gente partieron de Nazaret. Felipe se hizo cargo de nuestro reda, de las mulas, de la tienda y de mis escasas pertenencias. Terminarían alcanzando Saidán 2 días después, el martes 8 de marzo, año 29. Eso era todo. Al día siguiente, sábado 12 de marzo, recibí la visita del Hijo del Hombre. Le acompañaban Andrés, Tomás y el oso de Caná. Presentaba el rostro con heridas y hematomas y el tórax fuertemente fajado, pero seguía sonriendo con dulzura. Me abrazó, pero no sentí nada. Insisto, era un cadáver que se movía. No sentía ni quería sentir. Recuerdo que repetí una y otra vez. No supe defenderlos. Ellos me salvaron en el río, pero yo no supe defenderlos. Y terminé llorando. El rabí intentó consolarme. Algo dijo, pero no lo recuerdo. Después, cuando se marcharon, caí en un profundo sueño. Creo que Felipe me proporcionó alguno de sus brebajes en la sopa de verduras. E hizo bien, lo necesitaba. Y tuve un extraño sueño, o no fue tal. En el sueño vi una singular nevada. Yo estaba en Nueva York, en plena Quinta Avenida. Los copos de nieve caían sobre mis manos y formaban letras y números. Y leí asombrado. Omega 141, Prodigio 226, Belsasar 126, Destino 101, Elisa I 682, Muerte en Nazaret 329, Hermón 829, Adiós Orión 279 y Esrin 133. Al despertar, mágicamente, las palabras y los números seguían en la memoria y recordé aquella locura estaba en los diarios del mayor. Lo había leído, pero no presté demasiada atención. Parecían profecías y quedé asombrado. Muerte en Nazaret 329. Respondía a lo vivido aquel sábado 5 de marzo del año 29. El 3 representaba el mes de marzo y el 29 el año en el que estábamos. Asombroso, pero todo aquello fue vivido o soñado por Jasón en la garganta del río Firán, en el año 25. Habían pasado 4 años y me pregunté, ¿se refería la profecía a la muerte de Quesil y de Sal o a mi propia muerte? ¿A qué negarlo? Yo también estaba muerto y me encogí de hombros. Faltaban 3 lemas por cumplir. Hermón 829, Adiós Orión 279 y Esrin 133. El destino sabía y lo dejé correr. Días más tarde, cuando recuperé un mínimo de serenidad, me planteé otro asunto. Ridículo, lo sé, al mencionar el intento de asesinato del maestro en Nazaret.
Jasón, en sus diarios, habla de un monte llamado Gipasón o Precipitación, ubicado en las cercanías de la aldea y con una altitud de 443 metros. Aquello me desconcertó. Según mis cálculos, Gipasón se alzaba al sur de la sinagoga. No podía ser el lugar en el que intentaron despeñar al Galileo. Jasón escribió: las colinas efectivamente protegían la aldea de Jesús, Nazaret, por su blanco oriental, e iniciamos una nueva ascensión por un caminillo tímido, dibujado por el continuo ir y venir de las cabras que sorteaban, no sé cómo, los peñascales de dos promontorios de 443 y 437 metros de altitud, respectivamente. Ambas colinas se miraban con desconfianza, y conforme avanzábamos me fui fijando en el más alto, el de 443 metros. Se alzaba a nuestra izquierda. Por su cara, presentaba un tajo de más de 150 metros. Me impresionó, pero en esos momentos no supe por qué. Los naturales llamaban al lugar Gipasón, que podría ser traducido como precipitación o, más exactamente, el monte de los precipitados o arrojados al abismo. Sentí un estremecimiento. Yo no podía saberlo, pero algún tiempo después esa zona sería protagonista de una triste noticia, mejor dicho, de dos. ¿Cómo era posible que el mayor hubiera cometido un error tan escandaloso? Cuando me reuní con él se lo pregunté y se limitó a responder sin perder la sonrisa: error de tercer orden. Comprendí. Por supuesto, los escritores sagrados no se atrevieron a narrar lo sucedido en aquella mañana de sábado dentro y fuera de la sinagoga de Nazaret. Mateo y Marcos hacen alusión a que algo grave sucedió, pero no relatan lo más importante. Veamos lo que dice el primero textualmente. Visita a Nazaret. Y sucedió que, cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le vienen a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Marcos copia a Mateo y comete los mismos errores y algunos más. Los evangelistas no hablan del asunto capital, el intento de asesinato de Jesús y la confabulación del pueblo contra el rabí con el jefe de la sinagoga a la cabeza, e inventan y distorsionan algunas de las preguntas de los vecinos que acudieron a la ceremonia el sábado, y aseguran, con el mayor de los cinismos, que Jesús no podía hacer allí ningún milagro a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. Falso. En Nazaret no hubo curaciones de ningún tipo, que yo sepa, durante la estancia del Maestro en esos días. Por supuesto,
No mencionan la paliza proporcionada al rabí, ni la intervención de las mujeres que salieron en su defensa, ni la súbita presencia del tipo de la sonrisa encantadora, ni la muerte de Sal o de Quesil. Y tampoco se refieren a David, el sirviente de Ismael, el saduceo, que avisó a los discípulos, y ni una palabra sobre la actitud de la familia del Galileo. ¿De qué tenían miedo Mateo y Marcos? ¿Por qué no dijeron la verdad? Juanito, astuto, guardó silencio sobre los dramáticos sucesos de Nazaret, pero la vida continuó. La tempestad. Era lógico, las noticias sobre las curaciones de las 3 mujeres que acompañaban a Jesús y las de los leprosos de Ein Mail se propagaron como el viento, y la historia se repitió. Saidán volvió a llenarse de enfermos, gente desesperada, pícaros, curiosos y desocupados. Todos querían ver al rabí. Todos querían tocarle y suplicarle. Su mensaje, como ya mencioné en su momento, era lo de menos. Necesitaban sanar, necesitaban consuelo, necesitaban circo. El domingo 13 de marzo del año 29 fue otro día singular. Me encontraba en la casita en Saidán, sumido en mis inútiles reflexiones, cuando vi aparecer a Felipe. Podía ser la hora 7, 1 de la tarde. No habló mucho, me obligó a levantarme del lecho de paja y ordenó: «Vamos a pescar, el día es espléndido». Y, sin proponérmelo, me vi enredado en una nueva aventura. Lo reconozco, fue lo mejor que me pudo pasar. Mi situación empezaba a ser tan lamentable como caótica. Me hallaba al borde de la depresión. En la playa nos reunimos con el rabí, los íntimos y un pequeño grupo de evangelistas. Estaban alegres. Las mujeres se quedaron en tierra. Órdenes de Pedro. Embarcar a una mujer en una lancha para pescar traía muy mala suerte. Eso decía. Ocupamos 3 barcas y nos hicimos a la mar. Yo monté con el maestro, con Pedro y Santiago de Zebedeo, y con los gemelos de Alfeo. Bartolomé, el oso de Caná, dudó, no sabía en qué barco subir. Finalmente saltó al nuestro. El lago parecía un espejo, viento en calma y azules derramados por doquier. Las gaviotas, inexplicablemente, permanecían en tierra o sobrevolaban las colinas. Uno de los gemelos, creo que Judas, observó a las carroñeras y masculló entre dientes: «Gaviota en tierra, temporal seguro». Pero siguió a lo suyo preparando la vela mayor. El maestro se hallaba triste. Según Felipe, los sucesos de Nazaret le habían afectado y mucho. Casi no habló, y al poco de partir buscó un lugar en la popa, bajo un cobertizo, se acurrucó y quedó profundamente dormido. Profundamente dormido, nunca vi cosa igual. La idea de Pedro, el sais o patrón de la embarcación, era alejarse unos 10 estadios de la costa, alrededor de 1800 metros, y lanzar el arte, las redes, pero el destino tenía otros planes. Desplegaron la vela mayor, pero quedó como muerta. Como digo, el viento seguía en su casa, y Pedro dio la orden: «A los remos». Y allí quedó la lona colgada del mástil. Fue un error no plegarla. Las otras embarcaciones hicieron lo mismo y con idéntico resultado. Y empezamos a bogar en dirección oeste. Pedro, Santiago y uno de los gemelos ocuparon la banda de estribor.
El oso, el segundo Alfeo y yo remamos por babor. Todo fue bien durante los primeros minutos. Jesús dormía apaciblemente. La lancha de Pedro marchaba en cabeza. Las otras se distinguían cerca, a poco más de 100 metros. Y alguien en nuestra embarcación empezó a cantar. Era el oso. Contaba algo sobre una linda muchachita que le había dado calabazas. Era rubia, de ojos rasgados y pequeños pechos. Pero de pronto oímos un silbido. Volví la cabeza hacia la costa y quedé descompuesto. Todos lo hicieron. Todos miraron hacia tierra y el silbido se intensificó. Las caras de los íntimos no me gustaron. Pero no hubo tiempo para nada. Una pared de polvo se nos echó encima. Procedía de la zona de Saidán. Era enorme, se levantaba hacia el azul del cielo. ¿Qué era aquello? Y antes de que pudiéramos reaccionar, un viento feroz y preñado de arena cayó sobre nosotros. Los hombres se pusieron en pie y se cubrieron con los ropones, pero el polvo lo arrasó todo y la lancha empezó a cabecear peligrosamente. No podía creerlo. En el lado contrario, en la costa occidental, la superficie del Sham aparecía tranquila y despejada, sin rastro de nubes o polveríos. ¿Qué estaba pasando? Miré a Jesús, seguía tranquilo y dormido. Uno de los gemelos gritó: «Sharquilla, fuera vela». El sharquilla era uno de los vientos locales. Yo lo había estudiado. Generalmente procedía del este. Era salvaje e imprevisible. No hubo tiempo. El polverío nos envolvió y aquello se convirtió en un infierno. La arena eran espadas. Yo fui relativamente afortunado. La piel de serpiente me protegió en parte. Y un viento huracanado y silbante rasgó la vela, obligándonos a tomar los remos de nuevo. Pedro gritaba las órdenes, pero casi no se le oía. Y la lancha, de unos 12 metros, fue literalmente barrida por olas de 4 y 5 metros. El agua nos empapó y empezó a llenar la sentina. Olvidé el remo y, cumpliendo las órdenes del sais, me dediqué a la chique de agua. Era desconcertante. El maestro seguía sin enterarse de nada. Dormía como un bendito. En realidad, lo que era. Pedro, furioso, juraba contra los dioses del lado oriental del lago y maldecía al Sharquilla. El polverío fue tan intenso que no lográbamos vernos unos a otros, y las olas, traidoras, nos sorprendían y nos arrojaban al fondo de la embarcación. Sentí miedo. Si la lancha volcaba, adiós a todo. Escuchábamos los gritos de los tripulantes de los otros barcos, pero no los distinguíamos. Otra ola, enorme, nos cubrió por completo. Creí llegado el final, pero la audaz y marinera lanchita logró sacar la nariz, par 10. Cuando miré, el maestro continuaba en el cobertizo dormidísimo. Pensé en despertarlo, pero un nuevo golpe de mar desvió mi atención. 4 de los 6 remos se partieron y la barca quedó a la deriva. El oso empezó a lloriquear. Dudé. ¿Me lanzaba al agua? Rechacé la idea. La tormenta me hubiera tragado. La siguiente ola podría destrozarnos. ¿Qué hacíamos? Y en eso, Pedro, dando tumbos y aferrándose a la cordelería, se dirigió a popa y despertó al Galileo. Entonces se registró un diálogo breve y claro. «Maestro,
Estamos en medio de una tempestad, sálvanos o perecemos. Y otra ola inmisericorde rompió contra la cubierta, confirmando las palabras del sais. Jesús salió del cobertizo, miró a su alrededor, comprendió lo que estaba pasando y se dirigió a Pedro en un tono serio. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Qué pasa con vuestra fe? Pedro, chorreando agua, medio ciego por la arena, replicó lo primero que le vino a la cabeza. Rabí, ¿estás ciego? El maestro enérgico gritó al patrón. Silencio. Fue instantáneo. No sé qué sucedió, mejor dicho, sí lo sé, aunque lo averigüé después. Las olas de pronto se calmaron y el maldito Sharquilla cesó. Ni rastro de viento. El polverío fue disipándose y el Sham recuperó su habitual templanza. La tempestad pudo durar una media hora. Los ojos de Pedro querían salirse de las órbitas. Miraba y volvía a mirar sin dar crédito. No había olas, no había arena. Los gemelos recuperaron los restos de los remos y los examinaron. Bartolomé lloraba con más fuerza. Santiago estaba pálido y mudo. Yo en el fondo de la barca me hallaba en blanco. ¿Qué había sucedido? ¿Obedeció el Sharquilla la orden de silencio dada por el Hijo del Hombre? Rechacé la idea. Jesús no se había dirigido a la tormenta. Fue a Pedro a quien reclamó silencio. En lo alto, los restos de la vela se reían de nosotros. Allí terminó la jornada de pesca. Regresamos. Por fortuna, nadie resultó herido. Desembarcamos y los hombres comentaron lo ocurrido. ¿Qué había sucedido? Pedro, alocado como siempre, resumió el suceso. Milagro, el maestro habló a la tormenta y la dominó. Los discípulos, que habían navegado con él en la lancha, se miraron en silencio. No parecían muy convencidos. Al regresar a la cuna, estudié lo ocurrido y llegué a una conclusión siempre provisional. Los vientos huracanados eran la consecuencia del calentamiento del aire en el ocaso. Al enfriarse, el Sharquilla descendía y se precipitaba con violencia sobre la superficie del lago. Las tormentas eran breves, pero intensas y peligrosas. En otras palabras, pura casualidad. La orden de Jesús a Pedro, requiriendo silencio, coincidió con el final del viento. Eso fue todo. Para mí, por tanto, no hubo milagro. La mayor parte de los discípulos, salvo Pedro, no aceptó que el final del Sharquilla fuera obra del rabí. Eran pescadores, conocían el Sham y sus peculiares vientos y sabían que estas tormentas eran relativamente frecuentes. Pero Pedro siguió R que R. Milagro, gritaba a cuantos querían oírle. Al día siguiente, la altura de las olas se multiplicó por 3 según el sais, y aparecieron toda suerte de monstruos marinos que atacaron la lancha. El maestro entonces, proclamaba el entusiasmado Pedro, increpó al viento y al agua y con gran poder y majestad los obligó a rendirse. Al día siguiente añadió a la narración toda clase de rayos y centellas y lluvia, mucha lluvia. El primer día se le olvidó. Así era Pedro, voluntarioso, terco y caprichoso. Inexplicablemente Mateo Leví, que navegaba en otra barca, accedió a escribir en su evangelio la versión de Pedro. Dice así:
Subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Díceles: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? También Marcos y el ingenuo Lucas se hicieron ecos de las fantasías de Pedrito. Como ya he relatado, el rabí jamás increpó al viento o a las aguas del mar de Tiberíades. Insisto, fue a Pedro a quien solicitó silencio ante su irreverencia, lo llamó ciego. Marcos dice que Jesús dormía a popa sobre un cabezal. Falso, lo hacía en el interior de un pequeño cobertizo. De haber dormido sin protección, el viento y la arena lo hubieran despertado. Lucas asegura que fueron sus discípulos quienes alertaron al maestro. Igualmente falso, fue Pedrito, el sais o patrón de la lancha, el que lo zarandeó y lo despertó. Y tampoco se disponían a navegar al otro lado del Yam, como afirma Lucas. Deseaban pasar una jornada de pesca sin más y cerca de Saidán. Juanito, precavido, guarda silencio sobre el Yarquilla. El Zebedeo sabía cómo las gastaba Pedrito. En suma, los evangelistas se columpiaron. Amós y el guante azul. El lunes 14 de marzo, año 29 de nuestra era, fue otra jornada asombrosa. La presión de la gente a las puertas del caserón de los Zebedeos se hizo tan insostenible que Jesús y los íntimos tuvieron que huir nuevamente. El gentío, desesperado, golpeaba el portalón día y noche. Era imposible dormir o dar un paso fuera de la residencia. Los enfermos se echaban encima de cualquiera que entrara o saliera de la casa, no importaba quién fuera. Salomé, la dueña, estaba desesperada. La situación, como digo, llegó a límites peligrosos. Huimos en la noche y siguiendo la estratagema ideada por Andrés. Los carros abandonarían el caserón por la puerta principal y el maestro y los discípulos escaparían al mismo tiempo por las escaleras que daban a la playa. Y así fue. Y corrimos durante 1 kilómetro siempre hacia el sur y siguiendo la línea de la costa. Al amanecer nos detuvimos a cosa de 6 kilómetros de Saidán. El truco dio resultado. Nadie nos seguía. En los carros se hallaban las mujeres con Susana y la de Magdala a las riendas. Fue entonces cuando Felipe, tratando de animar al abatido grupo, propuso trepar por aquel acantilado. Era un cortado rojo que caía sobre el camino. El último, gritó, fregará los platos durante 1 semana. Todos aceptaron y salieron a la carrera rumbo a la cima. Jesús fue de los primeros. Me quedé abajo en la compañía de Bartolomé, el oso de Caná. Su pierna no estaba para bromas. Y ascendimos despacio, conversando. Acepté la situación. Lo mío era la cocina y perder. Al llegar a lo alto encontramos una meseta calcárea, pelada y abandonada de las manos de Dios. Después supe que alcanzaba los 93 metros de altura sobre el nivel del Yam. Al fondo, en un talud, se distinguían varias cuevas.
Conté 6. Se hallaban habitadas en cierto modo. Era el cementerio de Gerasa, la ciudad que se distinguía hacia el sur, a cosa de 1 kilómetro y muy cerca de la Decápolis. Habíamos transitado por ella en varias oportunidades. La zona, según me explicaron, aun siendo Galilea, era territorio pagano. Lo habitaban sirios y fenicios, fundamentalmente. Se dedicaban a la agricultura y sobre todo a la cría de cerdos. Las granjas se contaban por decenas. El oso y yo tuvimos que soportar más de una y más de 2 bromas a cuenta de nuestra tardanza. Según los discípulos, ya éramos novios. Y en esa estábamos sentados en la dura roca y saboreando el pan con miel que acababa de repartir el infatigable Felipe, cuando vimos aparecer a un hombre joven. Salió de una de las grutas y se acercó dando grandes saltos y chillidos. Los íntimos lo reconocieron. Lo conocía todo el mundo en aquella zona del Sham. Hablaron de un vecino de Gerasa, loco desde la infancia. Se aproximó sin dejar de gritar. De vez en cuando saltaba de roca en roca. Tenía los ojos espantados y enrojecidos. Los cabellos sucios y enredados llegaban a la cintura, exactamente igual que la barba. La piel, casi negra, parecía hule. Se vestía con un taparrabo negro y deshilachado, con un largo pene al aire. Al acercarse, los íntimos lo invitaron a que se alejara y de malas formas. Decía oír voces en su cabeza, voces que le obligaban a golpearse con las piedras o correr sin descanso durante días hasta que caía rendido. Según mis informantes, aquel joven podía tener unos 20 años, se pasaba los días y las noches aullando por las calles de Gerasa o golpeándose la cabeza contra las puertas y los muros. La situación se hizo tan molesta que los vecinos, de mutuo acuerdo, lo encadenaron, pero consiguió quebrar los hierros y escapó al cementerio. Allí vivía en las cuevas, atemorizando a cuantos pasaban por el lugar. Según Felipe, Amós, ese era su nombre, pasaba por períodos de cierta calma y se le veía deambular por Nahum. La gente se apiadaba de él y le suministraba comida. Alguna vez lo vieron sentado y pensativo, escuchando las enseñanzas del maestro. El caso es que el demente hizo caso omiso de las recomendaciones de los íntimos para que se alejara y de un salto se plantó frente a Jesús. Los zebedeos se alzaron y avanzaron hacia el joven, pero el rabí hizo un gesto con la mano izquierda para que siguieran en su sitio. «¿Es peligroso?», susurré a Felipe, y el intendente se encogió de hombros al tiempo que comentaba: «Depende». El tal Amós, entonces, cayó a los pies del maestro y gritó: «Yo te conozco, estoy poseído por muchos demonios y te imploro que no me castigues». Y volvieron las risotadas. En aquel tiempo, como ya indicó Jasón en sus diarios, los hebreos estaban convencidos de la constante intervención de los diablos en sus vidas. Eran los responsables de infinidad de enfermedades y especialmente de la locura. Los ruá, o espíritus maléficos, habían sido importados de Babilonia durante el destierro, casi 600 años antes de Cristo.
Eran además los causantes de los incendios, de las malas cosechas, del granizo, de las inundaciones y de los adulterios de sus mujeres. Algunas escuelas rabínicas habían formulado diferentes hipótesis sobre el origen de estos ruá. Unos aseguraban que procedían del alma pecadora de Adán, otros los identificaban con los ángeles caídos. Algunos hablaban de los espíritus que sobrevivieron al diluvio. En fin, un desastre. Llegué a conocer incluso una sociedad que vigilaba a los endemoniados. Los poseídos habitaban en las ruinas, en las cuevas y en los cementerios. Y para conjurarlos, los caminantes portaban grandes y ostentosos talismanes. Juan Zebedeo terminó agarrando al loco por los largos cabellos y lo arrastró, obligándole a separarse del Galileo. El muchacho gritó con desesperación y pateó al Zebedeo. Jesús, entonces, en tono severo, reprendió a Juanito y permitió que Amós volviera a sus pies. El Galileo tomó su ración de pan y miel y se la entregó al demente. Amós la aceptó y la devoró en un momento. Estaba hambriento. Y el joven volvió a reír con sonoras carcajadas, al tiempo que miraba al cielo, señalaba con el dedo y gritaba: «Ellos, ellos». Todos levantamos la vista hacia el azul. Parecíamos tontos de remate. Solo distinguimos un puñado de gaviotas despistadas y chillonas, y el maestro empezó a acariciar los enredados cabellos del joven con los dedos de su mano izquierda, y el rostro del rabí se tornó grave. Entonces escuchamos un gran silencio. ¡Qué extraño! Y dejamos de oír los gritos de las gaviotas y el repiqueteo de las olas en la costa. Miré de nuevo a lo alto, extrañado, pero las aves seguían volando. ¿Qué sucedía? Y fue en esos instantes cuando lo vi. ¿Cómo describirlo? Me quedé pasmado y fascinado al mismo tiempo. Después lo supe. No fue una alucinación. El resto de los íntimos también lo vio. Era como un guante de luz, cubría la mano izquierda del Galileo hasta la muñeca. ¿Me estaba volviendo loco como Amós? Los dedos de Jesús, en esos momentos totalmente azules, continuaban acariciando el cabello del muchacho. Era una luz tenue que permitía ver la bronceada piel. Yo diría que el guante podría tener un grosor de 1 centímetro, y de pronto Amós cayó desmayado, y el guante azul desapareció. Y escuchamos de nuevo el griterío de las gaviotas y los ruidos propios del lago. Todo volvió a la normalidad. Entonces percibí un intenso olor a mandarina. La inmensa ternura de aquel hombre había vuelto a actuar. Felipe atendió al joven y le proporcionó agua. Jesús se levantó y se dirigió al filo del acantilado, y allí permaneció un buen rato. Al poco, Amós volvió en sí. La mirada era diferente. Parecía tranquilo y empezó a conversar con el intendente. La voz era reposada, no volvieron las risotadas. Respondía con lógica a las preguntas de Felipe. El discípulo y yo nos miramos en diferentes ocasiones. ¿Aquel no era el loco que había salido de una de las cuevas? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había sido de la posible esquizofrenia? ¿Lo había curado el maestro?
Y en esas estaba cuando de pronto acertó a pasar un grupo de pastores con sus rebaños de cerdos. Eran 4, sucios y cubiertos con gruesos capotes de lana. Los acompañaban 3 perros negros y poderosos. Al vernos, los individuos se aproximaron y conversaron con los íntimos. Regresaban a Gerasa. Llevaban una semana fuera de casa. Felipe les invitó a comer miel y queso, pero los gerasenos declinaron la invitación. Y de pronto uno de ellos se fijó en Amós y quedó desconcertado. El muchacho hablaba y se comportaba como una persona normal. Creo que el pastor se asustó. Reclamó la atención de los otros, comprobaron lo que decía y sin mediar palabra, sin despedirse, dieron media vuelta y salieron a la carrera en dirección a Gerasa. Los perros, creo que mastines, arrearon a la piara con sus ladridos y los cerdos galoparon tras los pastores. Pero un pequeño grupo de animales, unos 40 o 50, quedó aislado y distraído cerca de las grutas. 2 minutos después, los mastines retornaron y rodearon a los cerdos e intentaron con sus ladridos y carreras que se dirigieran hacia el sur. La impaciencia de los perros, creo, terminó por provocar un desastre. Uno de los mastines se lanzó entre las patas del ganado y procedió a morder los cuartos traseros y los testículos de los puercos, y sembró el pánico entre los animales. Resultado: los cerdos huyeron sin control, corriendo hacia el filo del cortado, y se precipitaron a las aguas del lago. El maestro, que se encontraba cerca, tuvo el tiempo justo de apartarse. Los mastines siguieron ladrando en el borde del precipicio. Los animales murieron ahogados. Durante varios minutos los discípulos contemplaron, atónitos, el fondo del acantilado. 2 o 3 cerdos yacían inmóviles sobre el camino. El resto desapareció en las aguas del Sham. Y los perros, al oír unos lejanos silbidos, partieron a la carrera. Los pastores los reclamaban. Fue en esos momentos cuando Pedro hizo el comentario. Los ruá que el maestro sacó del cuerpo de Amós buscaron a los cerdos. Par 10. Pedrito hablaba en serio, y fue así como se fraguó la ridícula historia de los espíritus malignos que entraron en los cerdos y que se arrojaron al mar de Tiberíades. No podía creerlo. Todos fuimos testigos del ataque de los mastines. Todos vimos como los puercos, aterrorizados, huían sin dirección. Todos fuimos conscientes del lamentable accidente, pero solo fue eso, un accidente. Salvo Felipe y Tomás, el resto apoyó la hipótesis de Pedro. Los ruá salieron de Amós y escogieron los cuerpos de los cerdos para suicidarse. Vaya diablos tan estúpidos. Esa tarde, cuando la noticia de la sanación de Amós se propagó por Gerasa, vimos aparecer en el cementerio a los 4 pastores de la mañana y a otras gentes de la ciudad. Comprobaron que Amós se hallaba perfectamente y, aterrorizados, suplicaron a Andrés que nos marcháramos de sus tierras y resumieron: nuestros dioses os temen, marcharos con vuestro profeta, mañana podemos perder más cerdos. Y se alejaron. El maestro dio la orden. Regresamos a Saidán. Amós quiso quedarse con el rabí, pero Jesús lo convenció con dulzura de que resultaba más útil en Gerasa, anunciando la buena nueva.
y el joven aceptó, y pasó el resto de su vida afirmando que el Galileo había sacado de su cuerpo una legión de Ruach, y que dichos demonios entraron en los cerdos arrojándose al Yam. Naturalmente, Mateo, Marcos y Lucas contaron la batallita de Pedro. Invito al hipotético lector de estas memorias a que se asome a los textos evangélicos y compruebe los delirios de los citados y supuestos escritores sagrados. Veamos, en Mateo 8, 28, 34, el evangelista habla de 2 endemoniados que salían de los sepulcros. 2, solo vimos 1. Tampoco las expresiones de los locos corresponden a lo que verdaderamente escuchamos. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y el evangelista sigue manipulando. Había allí, a cierta distancia, una gran piara de puercos paciendo, y le suplicaban los demonios: si nos echas, mándanos a esa piara de puercos. Él les dijo: id. Saliendo ellos, se fueron a los puercos, y de pronto toda la piara se arrojó al mar precipicio abajo y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron, falsedad tras falsedad e invento tras invento. Jesús nunca habló a los supuestos demonios. Mateo ignora a los perros mastines, pero lo más desconcertante es que el discípulo Mateo Leví estaba allí y fue testigo de todo. ¿Quién lo engañó? ¿Por qué escribe tanto error? Los pastores ya se habían marchado de la meseta cuando los cerdos cayeron por el acantilado. ¿Por qué dice que huyeron? Marcos, que copia a Mateo, no sale mejor parado. En su Evangelio 5, 1-20, asegura también que Jesús se dirigió a los espíritus malignos que se hallaban en el interior del poseso. Aquí solo era uno, y les dice: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Asombroso y triste. Nada de esto fue cierto. La credibilidad de los evangelistas siguió por los suelos, pero la audacia de Marcos no conoce límites. Y asegura que la piara de cerdos estaba compuesta por unos 2000, par 10, solo conté 40 o 50. Obviamente se nota la mano de Pedrito, tal y como sucediera con la no menos supuesta tempestad calmada. Y, por supuesto, no regresamos en barca, lo hicimos a pie. Saidán estaba muy cerca y Lucas, que copió a los anteriores, cayó en las mismas falsedades. Lo dicho, una catástrofe. El diario de Eliseo.